Buenas tardes, buenas noches, ingeniero Pablo. Bueno, vamos a presentar la diapositiva del capítulo 6. Tenemos lo que es evaluación económica. Métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo. Estos métodos reconocen que un dólar hoy vale más que el mismo dólar recibido en el futuro, debido a factores como inflación, riesgo, oportunidad de inversión. Los principales métodos son valor presente neto, conocido como BPN, tasas internas de rendimiento, conocido como TIR. Hoy tenemos lo que es año uno, año 2, año 3, donde se considera inversión, flujo, flujo y flujo. Tenemos también lo que son valores netos. Bueno, mide cuando el valor genera realmente un proyecto después de recuperar la inversión inicial. Compara valor actual de todos los ingresos futuros menos la inversión inicial. Ahí pueden apreciar la fórmula. Siguiente. Ventajas y desventajas del valor presente neto. Bueno, las ventajas consideran el valor del dinero en el tiempo, evalúa todos los flujos del proyecto, permite medir cuánto valor genera la inversión y facilita, facilita comparar proyectos. En desventaja, bueno, requieren definir correctamente la tasa de descuento, es sensible a cambios en las proyecciones de ingresos y pueden ser más completos que otros métodos. Tasas internas de rendimiento, conocida como TIR, es la tasa de rendimiento que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Representa la rentabilidad esperada del proyecto. Como pueden ver, ahí pueden apreciar su fórmula y sus ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas facilita la interpretar, expresa la rentabilidad en los porcentajes, muy utilizadas en las inversiones, y en desventajas puede presentar varias soluciones, no siempre es adecuada para comparar proyectos de diferentes tamaños. Criterios de evaluación de proyectos. Fundamentos de matemáticas financieras. Las matemáticas financieras parten del principio de que el dinero pierde valor con el paso del tiempo, debido a factores como la inflación, el costo de oportunidad y el rendimiento que puede generar una inversión. Los conceptos fundamentales son la capitalización, que lleva un valor presente hacia el futuro, el descuento, que trae un valor futuro al presente, y la tasa de interés representa la compensación por aplazar el consumo. Valor futuro y valor actual. El valor futuro representa el monto acumulado que alcanza una inversión después de generar intereses durante un determinado número de periodos. Y el valor actual es el valor equivalente en el presente de un monto que se recibirá en el futuro mediante el proceso de descuento. Las anualidades. Estas corresponden a una serie de pagos o depósitos iguales realizados en periodos regulares. Su análisis permite calcular el valor futuro de depósitos periódicos, valor presente de una serie de pagos y la cuota necesaria para alcanzar un capital determinado. Criterio del valor actual neto. El valor actual neto es uno de los métodos más utilizados para evaluar proyectos de inversión. Consiste en calcular la diferencia entre el valor presente de todos los ingresos futuros y el valor presente de todos los egresos, incluyendo la inversión inicial. El BAM permite determinar si un proyecto genera valor económico para la empresa. Interpretación y fórmula del BAM. Un BAM que es mayor a cero, eso significa que el proyecto genera riqueza y debe aceptarse. Si el BAN es igual a cero, recupera la inversión y obtiene la rentabilidad exigida. Pero si el BAN es menor a cero, destruye el valor y debe rechazarse. Gracias. El criterio de la tasa interna de retorno TIR. El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios utilizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Según Van Hoor, representa el flujo para dar un ejemplo de esa dependencia estricta. Aquí podemos ver cómo está representado. Siguiente. TIR versus BAN. Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR y el BAN, pueden conducir a resultados contradictorios.
Ello puede ocurrir cuando se evalúan varios proyectos con la finalidad de jerarquizarlos, tanto por tener un carácter de alternativas mutuamente como por existir restricciones de capital. Y aquí tenemos la figura 15.2 que nos dice que si la tasa de descuento es cero, el BAN es la suma algebraica de los flujos de caja del proyecto, puesto que el denominador de la ecuación 15.11 sería siempre 1. Y aquí tenemos la gráfica. Esto dice que al cruzar el origen BAN igual a cero, la tasa de descuento se iguala a la tasa interna de retorno. Siguiente. El BAN y el TIR ajustado. El TIR ajustado es el cálculo de la rentabilidad de los activos ajustados por el efecto económico derivado de la estructura de financiamiento. El BAN ajustado considera que, no, considera que la decisión de inversión y las decisiones de financiamiento genera valor. La TIR ajustada será mayor que la TIR de los activos. Y la tira ajustada desde el punto de vista conceptual corresponde al cálculo de la rentabilidad de los activos ajustados por el efecto económico derivado de la deuda. Gracias. Mm, Periodo de recuperación payback. Mide el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial mediante los flujos de efectivo. Los métodos exhaustivos acumula los flujos desconectados hasta recuperar la inversión. Promedio útil solo cuando los flujos anuales son similares. Limitaciones: no considera adecuadamente el valor del dinero con el tiempo ni los flujos posteriores al periodo de recuperación. Valor de salvamento es el valor residual de los activos al finalizar el horizonte de evaluación. Se incorpora al flujo del último año aumentando el BPN y la TIR. Flujo constantes e inflados. La TIR puede calcularse con flujos constantes o considerando la inflación. En la práctica es más realista incluir el efecto de la inflación sobre los flujos de efectivo. Para calcular la TIR, normalmente se considera la inversión en activos fijos, no el capital de trabajo. Siguiente. Cálculo de la TIR con flujos constantes sin inflación. Se asume producción constante durante los 5 años del proyecto. Los flujos netos del efectivo, ingresos y costos permanecen constantes al no existir inflación. La TIR en la tasa que iguala el valor presente de los flujos de efectivo con la inversión inicial. En el cálculo se considera el valor de salvamento al final del proyecto. Resultados del ejemplo del libro es de TIR 27,67%, indicando la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de producción constante y ausencia de inflación. Cálculo de la TIR con flujos constantes sin inflación. En este método, la producción permanece constante cada año, los flujos netos de efectivo aumentan de acuerdo con la inflación, el valor de salvamento también se actualiza por inflación. La TIMAR se ajusta para incluir el efecto inflación. La TIR obtenida se compara con la TIMAR para determinar si el proyecto es rentable. Si la TIR es mayor que la TIMAR, el proyecto es económicamente viable. En el ejemplo del libro, al considerar una inflación del 20% anual, la TIR fue de 53,21%, superior a la TIMAR de 38%, por lo que el proyecto resulta rentable. Cálculo de la TIR con financiamiento. La anterior. Cálculo de la TIR con financiamiento. Con financiamiento, los FNE cambian por el pago de intereses y amortización del préstamo. Para calcular la TIR se utiliza la inversión neta de los accionistas. La comparación se realiza con una TIMAR mixta calculada con el promedio ponderado entre
el costo del capital propio y el costo del préstamo. La TIR con financiamiento es mayor que la TIR sin financiamiento debido al menor costo del préstamo y el beneficio fiscal para la deducción de interés. Se recomienda calcular la TIR privada con la TIR financiera para evaluar correctamente el proyecto. Gracias. También tenemos el cuadro 15.7 que nos da en el libro de ZAPAC. En este podemos ver que este conjunto de diapositivas condensa conceptos financieros esenciales para evaluar proyectos como el TIR y el TIR ajustado. Periódicamente recuperación con el payback, tasas de retorno, el ROA y el ROE. Tenemos aquí lo que serían los conceptos, flujos netos, van, el TIR y del año 0 al año 5. Como nos explicaba en el libro, aquí podemos ver cómo se va ajustando debido a los años. En el TIR y el TIR ajustado y efectos de financiación tenemos que el TIR de activos es proyectado en el ejemplo que es 25.7, el TIR ajustado que al desconectar el valor presente del ahorro tributario 483 y restarlo de la inversión inicial, la rentabilidad aumenta al 26.3% de la TIR ajustada que incorpora en ese beneficio fiscal. Y la diferencia con el TIR de inversionista, tenemos que el TIR ajustado mide la rentabilidad de los activos, incluyendo beneficios tributarios, el payback, mientras que la TIR del inversionista mide la rentabilidad sobre los recursos aportados por el inversionista, el cual sería su capital propio. Tenemos en los ejemplos sacados del libro que es que el flujo neto de activos del año 0 al año 5, que serían 40.000, 10.960, 12.696 y así sucesivamente, tenemos que su flujo neto de deuda es de 16.000 y va bajando. Y en el band de la deuda, este nos equivale a 483. En el periodo de recuperación de payback tenemos asimismo conceptos y ejemplos sacados del libro, el cuadro 15.8 en el que están los años del 1 al 6, el flujo anual que va ascendiendo y el flujo acumulado que pasa de 500 a 3.000 al finalizar el año 4. El periodo de recuperación o payback indica el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial. Como se muestra en la figura anterior, tenemos que a partir del año 4 ya estaríamos recuperando la inversión. En los cálculos por flujos variables tenemos que si los flujos varían, se acumulaban en el ejercicio de inversión de 3.000 con flujos de 500, 700, 800, 1.000, 1.200 y 1.600. Esto con la recuperación al término del año 4, como les había mencionado. En el payback descontado tenemos que al descontar el 10%, los flujos actualizados del año del 1 al 6 suman 3.062,14, por lo que la inversión se recupera cerca de los 5 años. El payback descontado corrige la limitación del payback simple. En el ROA y el ROE tenemos la tasa de retorno en un periodo. Tenemos que la tasa de retorno TER es una rentabilidad anual, que es el TIR igual al BAN dividido para 10, para I cero, dependiendo de qué base se use como BAN o el ejemplo. Si se orienta en el ROA sobre activos o ROE sobre patrimonio. En el ROA tenemos que se usa solo los flujos operacionales y se representan activos, como flujo neto dividido por activos. Tenemos el ejemplo del flujo neto que sería 1.400 dividido por los activos que serían 20.000, lo cual nos da al 7% de ROE. En el ROE tenemos que este incluye los gastos financieros y la base en patrimonios. El ROE es igual al flujo neto atribuible al inversionista dividido por el patrimonio. Ejemplo, tenemos que si el flujo neto es 916, lo que sería el patrimonio 9.000. Esto nos da 10.2%. Tenemos como notas dentro del libro que el ROA y el ROE se usan flujos operativos después de impuestos más las depreciaciones diferenciadas del TIR, porque miden rentabilidad puntual en un periodo y no en el rendimiento intertemporal completo. Tenemos las figuras en el cuadro 15.5, en donde están los conceptos de ingresos, costos, ventas, lo que sería sin deuda y con deuda. Al final el flujo neto y asimismo las fórmulas de inversionista en activo, deudas, patrimonio, y lo que nos daría el ROA y el ROE, que son las cantidades que habíamos mencionado antes, el 7% y el 10%. A pesar de que, al igual que la TIR, este criterio apunta a medir la rentabilidad sobre la inversión, la diferencia radica en lo que se calcula en la rentabilidad. Ya, en RBC, anualidad equivalente, CAE y BAE son los efectos y efectos en inflación. Tenemos que la relación beneficio-costo del RBC
es la que equivale a comparar beneficios y costos actualizados. Si el BAN es igual a cero, entonces RBC es igual a uno. Las limitaciones indicen en el valor que se requiere doble actualización. Tenemos que el valor anual equivalente se determina calculando primero el BAN, el proyecto y después su equivalencia como flujo constante. Tenemos aquí cómo iría en la gráfica del año 1 al año 6 y cómo iría subiendo del 0 hasta el 700 con los costos de efectivo. En los efectos de inflación, tenemos que la inflación alta, poder adquisitivo, por lo que por coherencia se debe convertir flujos nominales a moneda constante y evaluar con la tasa real. En la anualidad equivalente, tenemos que este convierte flujos desiguales en una cuota anual equivalente que representa el valor del dinero en el tiempo y hacemos sus procedimientos, que es calcular el BAN y transformarlo en una anualidad constante, con aplicaciones, es decir, reemplazo óptimo de activos y comparar proyectos con distintas vidas útiles. Eso sería todo. Muchas gracias.